Bueno, eh, mi tema es detonante, crisis volcánica y antecedentes. Bueno, para entender este tema necesitamos lo que es el detonante, antecedentes y crisis volcánica. ¿Qué es el detonante? Es del que el suceso en específico que en sí hizo, es el estallido a esto, que la Primera Guerra Mundial en este caso. Los antecedentes son esa serie de hechos que sucedieron antes de esto y que nos ayudan a entender algunas causas de por qué sucedió esto. La crisis volcánica es en la zona de los Balcanes, que era en el sureste de Europa. Ahí y ahí había ciertos conflictos internos. Ya, bueno. Los antecedentes ya lo han mencionado mis compañeros anteriores, pero en sí yo voy a dar un pequeño contexto para que podamos entender. Los países eran nacionalistas, ¿qué quiere decir esto? Que tenían mucho amor propio ellos. Y esto llegó a marginar a los demás países que contradecían esto. Los conflictos nacionales, Alemania después de la guerra franco-prusiana le había tocado lo que era Togo, Camerún, África del Sudeste y África Oriental. Y estaba celosa pues de Francia y Reino Unido, que les había tocado más. Estos países ya tenían en cuenta los conflictos, decidieron unirse para poder llegar a solucionar sus diferencias. Pero más allá de encontrar alguna solución, pues tomaron dos bandos, que fue Inglaterra, Francia y Rusia, Alemania, Austria-Hungría, Italia. La diferencia entre estas dos uniones, que era la Triple Entente y la Triple Alianza, era que la Triple Entente no estabas obligado a entrar en guerra si el otro país entraba en guerra, pero en la Triple Alianza sí. La paz armada después es un periodo de paz en el que estos países, a espaldas de los demás países, estaban creando mejores armas, que en sí eran peores armas, porque mejores armas es igual a más discusión. La crisis balcánica. Ya, bueno, la crisis balcánica pues tuvo inicios en el siglo XX que estos países eran pues los Balcanes. Aquí tenemos un mapa que es Serbia, Rumania, Bulgaria, Montenegro, Bosnia y Herzegovina. Ya, bueno, ya unos antecedentes para entender lo que era la crisis balcánica es que estos países estaban contagiados, se podría decir, del nacionalismo de los otros países, así que al principio causaron rebeliones, que era un poco más ligero, y las sublevaciones, que ya era alzándose en armas, que estos países eran eslavos. ¿Qué quiere decir eslavos? Que pues eran como primos, se podría decir, en mis palabras, porque compartían lengua, cultura, religión y eso. Ya, bueno, las, las guerras balcánicas fue contra la Liga Balcánica que estaba conformada Serbia, Montenegro, Bulgaria contra el Imperio Otomano. Esto como objetivo tenían liberarse, echar al Imperio Otomano. Bueno, ya estos países ganaron y fue así que se firmó el Tratado de Londres, que fue firmado el 30 de mayo de 1913, en el cual el Imperio Otomano renuncia a gran parte de su territorio europeo. Ya bueno, la Segunda Guerra Balcánica fue conformada por Bulgaria, que estaba enojada con los demás países porque según ellos no les había tocado lo que ellos merecían. Así que a esto pues decidieron, se podría decir, Bulgaria decidió declararle la guerra a Serbia y a Grecia, porque en ese tiempo Bulgaria tenía el mejor ejército de esa región. Bueno, así fue firmado el Tratado de Bucarest, que fue firmado el 10 de, sí, el 10 de mayo, 10 de agosto, perdón, de 1903, en el cual Bulgaria denuncia gran parte de su territorio en la frontera de Rumania, Serbia y Grecia. Después de esto fue firmado el Tratado de Constantinopla, en el cual el Imperio Otomano se le había sumado, perdón, por mencionar, a esta guerra para poder repartir una tajadita, se puede decir, del pastel. Así ganando lo que era Tracia Occidental, que era un territorio estratégico para el Imperio Otomano. Bueno, el detonante. El primer atentado fue cuando Francisco Fernando decidió ir a Sarajevo, que era la capital de Bosnia y Herzegovina, que había sido anexada anteriormente a Austria-Hungría. ¿Por qué? Porque en sí, Austria-Hungría, perdón mencionarlo, era una monarquía dual, que eran dos países, que era Austria y Hungría, que estaba dominado por un solo, se podría decir, por un solo gobernante, que en ese momento era Francisco José I. Ya, bueno, ya teniendo en cuenta que Francisco Fernando había ido a Sarajevo, fue por dos razones. Bueno, eso es lo que encontramos, que era para darle aliento a las, a los policías austrohúngaros que estaban por la zona y para plasmar el poder que él tenía.
porque era, como yo le dije anteriormente, anexado. Así que a esto conocemos a lo que es eh, al personaje de Nedetko Kabrinovich, que era un componente de la Mano Negra. ¿Qué era la Mano Negra? Pues la Mano Negra era se podría decir, un grupo que tenía como objetivo, también era fomentado por el país serbio, de que querían unir a los países eslavos, como ya comenté antes. Ya. Bueno, y pues en el primer atentado él tiró una bomba en el cual falló. El segundo atentado del archiduque fue que él ya sabía que ya tenían este atentado contra él, así que en vez de huir o ir a un lugar seguro o devolverse a su país, bueno, fue a visitar a los heridos. Tomando una ruta alterna, se perdió en la calle Franz Joseph, girando en la calle Franz Joseph. A esto, a esto se le, esto se lo conocemos a lo que es Gavrilo Princip, que era un nacionalista de 19 años, que saliendo de una panadería, cabe recalcar que no los estaba buscando, viendo el auto de Francisco Fernando y su esposa Sofía, les disparó con 2 balas. Uno fue para Sofía y después otro fue para Francisco Fernando, que minutos después murió. Bueno, ya después de esto, pues Austria-Hungría culpa totalmente a Serbia porque para ellos tenía algo que ver. Y sí tenía algo que ver, pero Serbia no lo iba a aceptar, obvio. Así que Austria-Hungría le mandó una serie de 10 condiciones, en la cual una de las condiciones era que dejara pasar a las fuerzas, a los policías, a las fuerzas de Austria-Hungría a Serbia. Eso en sí para Serbia era prácticamente rendirse. Así que le declaró la guerra. A esto, pues como ya dije anteriormente, Serbia era muy amigo de Rusia. ¿Por qué? Porque tenían intereses comunes que eran los países eslavos que querían unificar ese territorio. Así que Rusia se metió a la guerra y Austria-Hungría le declaró la guerra el 28 de junio, no, perdón, de julio de 1914. Sí, ya teniendo en cuenta esto, Austria-Hungría, como ya comenté anteriormente, estaba en la triple alianza que estaba con Alemania. Y Alemania era perdón, era aliado de Austria-Hungría. Así que Alemania le declaró la guerra el 1 de agosto de 1914 a Rusia y el 3 de agosto de 1914 a Francia. ¿Por qué? ¿Por qué a Francia? Pues porque Alemania ya sabía que Francia y Rusia ya estaban en la triple entente, así que él le advirtió a Francia de que si defendía a Rusia en la guerra, les iba a declarar la guerra. Ya, después de esto Alemania tuvo una estrategia, que era irse totalmente con la frontera con Francia para dominarlo y mantener pequeñas fuerzas en Rusia, pero se le estaba complicando las cosas. Después de eso envió literal todo que se llama, tuvo que pedirle a Bélgica que le deje ingresar, pero Bélgica no le dio permiso, y a Valia le valió, y a Alemania le valió. Así que de igual manera invadió lo que era, no, perdón, y de igual manera invadió lo que era Bélgica. Así que ya viendo esto Reino Unido, le declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto de 1914. Bueno, eso sería todo. Gracias.